Muchísimas gracias por su puntualidad y gracias por asistir a este, pues entre llamado, petición o necesidad que yo creo que todo el mundo teníamos de alguna forma. Platicamos Gerardo, Maribel, Lupita y yo, y los tres son psicólogos, los tres atienden a personas en lo individual, grupal y demás. Y pues estaba muchísimo, ¿no? El evento 22 de febrero, entonces queríamos encontrar la forma de, en algún momento con Carmen platicando, dices, ¿qué se hace con todo esto, no? O sea, de tratar de aportar un poquito en lo que, en lo que somos expertos para tratar de acompañarnos. A ver, la solución y a ver, lo que pasó ya pasó y no podemos hacer nada para cambiarlo. Pero lo que sí podemos hacer, y creo que nos compete como comunidad, es acompañarnos y pues, hacer comunidad, ¿no? Todos lo vivimos de diferentes formas, pero existe un factor común que creo que todos lo vivimos y pues fue el miedo. Y entonces, por eso esta plática de después del miedo, y queríamos, en las pláticas y todo, dijimos, bueno, somos más que la violencia, somos más que ese evento que nos pasó. Y dice mucha gente, somos más los buenos. Claro que sí, somos más los buenos. Bueno, mi suegro dice que las mujeres todas son malas, pero pero, pero realmente sí, sí somos más los buenos, y realmente como comunidad somos muchísimo más y tenemos mucho más que dar como Etzatlán que esa mala noticia, ¿no? Entonces, gracias por asistir a la invitación, y bueno, vamos viendo qué sale de esto, ¿no? Quizás podemos después armar una comunidad bonita, no sé, al final va a haber espacio para sugerencias y demás. Muchas personas nos pidieron para niños, creo que esa es otra etapa. Necesitamos estar bien los adultos y entender qué nos pasó o qué nos está pasando para poder después contener a nuestros hijos y a nuestros pequeños, ¿ok? Entonces, como vamos a hablar del miedo y ya agarré el micrófono, les voy a platicar nomás un poquito sobre el miedo para después arrancarnos y ya dejarnos. Una de mis pasiones son las emociones, bueno, son los caballos y las emociones. Doy talleres de estos temas a través de los caballos, pero entonces es bien importante tener como súper claro qué es el miedo y qué bondades nos trae. Al final, cada emoción, las emociones son tan prehistóricas como el primer ser humano. O sea, realmente desde que nació el primer ser humano viene acompañado de las emociones. Y hoy por hoy estamos tan desconectados que las tenemos que estudiar porque no sabemos ni qué nos están diciendo, y luego nuestro vocabulario es súper limitado en cómo estás bien, mal y punto, se acabó. Y entonces no sabemos, a veces estamos confundidos, revueltos, y es eso, ¿no? Vivimos como muy desconectados y no sabemos qué nos está tratando de decir la emoción. Entonces, el miedo siempre aparece cuando existe la posibilidad de una pérdida. Siempre aparece el miedo, ¿ok? Siempre que para mí algo es importante y existe en el entorno una posibilidad de perder eso, llega así, bienvenido, el miedo entra directo al cuerpo, ¿ok? ¿De qué nos dan ganas de hacer cuando nos da miedo? ¿Alguien? Todos hemos sentido miedo. ¿Qué dan ganas de hacer cuando te da miedo? Correr. ¿Y corres hacia lo que te está dando miedo o corres hacia el otro lado? Claro, es así, patitas, ¿para qué te quiero, no? Así, siento miedo y yo salgo volando, ¿verdad? Este cuadro me gusta mucho porque el miedo está planteado acá arriba. Los que no ven, se los medio trato de explicar. Hoy solo vamos a hablar del miedo, pero dice, es una emoción de alejamiento,
Por eso nos dan ganas de correr para otro lado, de donde está mi amenaza. ¿Y cómo es el cuerpo del miedo? ¿Cómo se pone mi cuerpo cuando tengo miedo? Es tenso, o sea, no es una emoción de relajación y así, no. O sea, es tenso, la respiración es rápida, estoy esperando así. Pero una buena noticia, o cuando es bien gestionado el miedo, tiene ciertas bondades. Entonces, porque nos da intuición y nos da acción. ¿Qué pasó este día del 22? La mayoría, si no es que todos, ¿qué nos dijo nuestra intuición que hiciéramos? Nos encerramos, creímos, yo creo que todos, y nadie nos hablamos por teléfono, pero todos por intuición supimos que lo más seguro era estar adentro, ¿no? Entonces, nos da intuición, o sea, una de las bondades es que nos llega la intuición, la acción. ¿Quiénes de aquí estaban así como, no, bueno, si pasa algo aquí, mi plan de escape es, y le voy a hablar a, y voy a hacer esto? Entonces, esa es otra de las bondades que nos da el miedo. Nos focaliza, nos pone alertas, nos pone a pensar qué voy a hacer cuando está bien canalizado, ¿ok? Nos dice qué acción hay que tomar y dice, escucha tus miedos como señales de orientación. Revisamos nuestro entorno, nos preparamos y actuamos con claridad. El problema cuando el miedo se queda ahí bloqueado es que justamente pasa todo lo contrario. No vemos con claridad, perdemos la objetividad y nos paralizamos. Cuando el miedo nos invade, nos puede invitar a la acción, hacia el coraje de movernos, o nos paraliza. Y eso ya es como entrar en pánico. Y el pánico nos paraliza y no nos deja movernos. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa hace? Activación constante y aprehensión, y nos debilita el foco. Entonces, podemos entrar en la confusión, podemos estar así, pero bueno, eso es cuando nos invade. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ¿alguien tiene alguna duda sobre miedo como emoción? ¿Miedo? Bien, entonces le vamos a dar ahora sí ya el micrófono a Lupita. Lupita Hurtado, psicóloga, hemos trabajado juntas desde hace como 8 años, tiene varias especialidades, está en la unidad de violencia intrafamiliar, después estuvo acá en la Procuraduría y ahorita está con nosotros aquí en la Fundación y sus consultas personales, pero bueno, pues la dejamos a ella con el próximo tema y muchas gracias. Ok, gracias. Pues ahora lo que nos... este tema es entender qué es el trauma. Muchas veces quizás hemos escuchado la palabra trauma o que a lo mejor alguien está traumado, ¿cierto? Vamos a entender qué significa eso, ¿vale? Dice, el trauma la vamos a entender como una respuesta emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo va a reaccionar ante una situación que estoy experimentando, que estoy viviendo y que tiene un gran impacto a nivel emocional. Generalmente, para determinar que una persona tiene un trauma después de un suceso, hay dos cosas que se tienen que cumplir. Una, que esa situación fue altamente perturbadora. ¿Qué quiere decir? Que esta situación me trajo un intenso impacto emocional y que rebasó mi capacidad de procesar esa situación que estoy experimentando. Hay traumas colectivos, hay individuales, ahorita vamos a hablar de ellos, pero para unar a esto, quiero explicarles una de muchas funciones que tiene nuestro cerebro para entender por qué hay este tipo de reacciones. Para esto voy a poner un ejemplo. Imaginemos que estamos un día afuera en la calle, a pie de banqueta, y de repente empezamos a observar que a unos metros
ejemplos, hay una camioneta que viene desembocada, que a lo mejor la trae conduciendo una persona alcoholizada y que viene a toda velocidad. Inmediatamente cuando yo veo ese estímulo o escucho ese estímulo, hay una partecita en mi cerebro que se va a activar, ¿sí? Que se llama amígdala. Esta partecita es como una especie de alarma, ese foco rojo, así como los que traen las patrullas o las ambulancias que están alertando que algo está pasando. Entonces mi cerebro tiene esa función de protegerme ante una situación que se determina como amenazante y tenemos que hacer tres cosas: huyo, corro, me escapo, me paralizo, me bloqueo, me congelo o tengo que luchar. Entonces, esta partecita del cerebro activa mi cuerpo para que pueda responder ante esa situación que es amenazante. Si pensáramos en ese ejemplo, ¿qué haríamos? Observamos eso, ¿qué vamos a hacer? Habrá quien dice, brinco, corro, algo, para que entonces salga salvo, ¿cierto? Ahora, esta reacción de nuestro cerebro es totalmente normal porque su función es mantenernos a salvo. ¿Qué pasaría si no me muevo y no hiciera absolutamente nada? En cualquier momento podría morir, ¿cierto? Entonces, esta reacción de mi cerebro es totalmente normal. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un trauma? Ese ejemplo del vehículo, pues a lo mejor mi cerebro reaccionó, se activó y entonces brinqué, corrí o me congelé y así me pasó por un lado y estoy a salvo, y entonces mi cerebro vuelve a su normalidad, deja de activar el cuerpo. Cuando yo ya tengo un trauma, significa que esa activación de mi cerebro se mantiene. Hay personas que pueden pasar días, meses o años después de un evento que generó un alto impacto y sigue teniendo el sistema de alerta. Ahorita vamos a conocer qué es eso. Pero significa que entonces mi cerebro sigue teniendo una sensación de amenaza, por lo tanto está súper vigilante. Nuestros sentidos se activan de más y se mantienen así por el tiempo. Entonces, el trauma significa eso, que mi cerebro no se desconectó de esa situación y pasó el tiempo y sigo teniendo esa alarma. En el caso del vehículo, a lo mejor en ese momento, pues escapé, brinqué, hice algo y todo vuelve a su normalidad. Pero cuando hay trauma, eso se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, a lo largo de la sesión de hoy vamos a ver algunas cosas que tenemos que hacer para que nuestro cerebro vuelva a su normalidad en ese sentido del sistema de alarma. Hay una diferencia en las experiencias. Si es traumática, yo la voy a recordar con muchísima facilidad. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que yo tomo una hoja blanca y con todas mis fuerzas yo la repinto con un lápiz. ¿Qué va a pasar si yo la volteo? Se nota, ¿cierto? Imaginemos que en el cerebro pasa algo similar. Si esa experiencia fue altamente intensa, la voy a tener a flor de piel. Y va a haber estímulos, que ahorita después lo vamos a ver, me van a recordar ciertas reacciones y el cerebro pues se mantiene en esa situación. En cambio, si eso pasó, como lo de la camioneta que les comento, pues a lo mejor unos días voy a estar asustado recordando el suceso, pero de ahí no va a pasar, ¿sale? Ahora, ¿qué puede generar que tengamos un trauma? Va a depender pues de mi procesamiento, de mi personalidad, pero hay sucesos individuales y hay sucesos colectivos que nos pueden suceder. En el caso de un trauma individual, el que un animal me ataque, por ejemplo, el que a lo mejor haya tenido un accidente vehicular, el que esté pasando por un duelo, ya sea por un familiar o incluso una mascota, situaciones de violencia, abuso, violaciones, cosas de ese tipo, pudieran generar que la persona tenga un trauma después de ese suceso. Ahora, a nivel colectivo, hace algunos años, ustedes recordarán que pasamos por una pandemia. Y entonces, esta situación no fue nada más para uno, fue para todos los lugares que estuvieron dentro de esta situación. Y así como pueden ser también guerras, situaciones de violencia, como las que pasamos el pasado 22,
enfermedades, ya lo dijimos, y me hace falta una, desastres naturales. Entonces, las situaciones pueden ser diversas, pueden generar trauma o pueden no generarlo, pero el trauma tiene ciertas características. ¿Hasta aquí hay alguna duda al respecto? Hay una diferencia entre tener un trauma y una respuesta normal de mi cuerpo ante una situación de peligro, ¿cierto? Muy bien, excelente. Entonces ahorita vamos a ver algunas otras cosas que necesitamos saber cuando sí existe un trauma. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un honor, como siempre. Me toca a mí. Soy muy malo siguiendo siempre las diapositivas. Me gusta mucho moverme, me gusta mucho plantear, poderles ver. Pero básicamente el tema que me toca lidiar con ustedes es justamente estas reacciones humanas, ¿de acuerdo? Ante lo que sucedió. ¿Cómo es que sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno, básicamente ese domingo, lo voy a llamar catastrófico para todos nosotros, pues sucedió que una noticia pequeña llegó y dijimos, es pequeña, pues comentábamos, ¿no? Va a pasar, ya ha pasado. Pues ándenles que no, que resulta que se iba acrecentando la información y que se iban suscitando las noticias y las fotografías de una manera que nos comenzó a asustar, ¿no? Y allí es donde llegaron nuestras reacciones, cómo comprender lo que estaba sucediendo, ¿no? Eso era normal, claro que era normal, no estamos acostumbrados a ello, pero ¿cuáles eran las reacciones normales que nosotros tenemos? Bueno, evidentemente las emociones son reacciones fisiológicas de adaptación ante lo que está sucediendo, así de sencillo, ¿no? Y llegó el miedo, pero también la incertidumbre, pero también nos llegó el amor y también nos llegó, ¿y qué pasa con mi hermano? ¿Y qué pasa con mi hermana? ¿Y qué pasa con mi hijo? ¿Y qué pasa con ese? ¿No? Entonces, la parte humana inmediatamente comenzó, los valores del ser humano comenzaron a verse allí vulnerados. Nuestro cuerpo, la dimensión física, comenzó a hacer lo suyo en dos factores, ¿no? O pensé en que no va a pasar más nada, lo evito y hago como que no pasa nada y listo, ¿no? Evito. O me comienzo a preocupar además, comienzo a ver lo que está sucediendo en el celular, comienzo a preguntar ¿cómo estás tú? ¿Tienes comida? ¿Qué está pasando? Hey, ¿tú cómo te la estás llevando? Comenzamos entonces con esta cuestión, ¿no? A estar más presente. Son reacciones humanas, son reacciones ante el miedo. Algunos más simplemente nos quedamos esperando que esto pasara, pero no pasaba. Ya a las 6 de la tarde esto se estaba poniendo como color de hormiga brava, rojo el asunto, ¿verdad? Humo. Y luego, yo, en lo personal, no sé si ustedes alguna vez vieron esa película de Becker, aquel, ¿no? Que hasta el miedo, que en la noche tiene miedo o algo así, pero donde el viento estaba haciendo lo suyo y hacía más tétrico todo, porque el viento soplaba, chiflaba las láminas, los techos, los perros aullaban. ¿Ven esa escena? Bueno, ahí estuvimos todos. No hubo quien no escapó de ese miedo, escapó de esa experiencia que vimos catastrófica. Son reacciones humanas lo que pusieron ahí. ¿Qué es lo que estuvo en peligro? Nuestra vida. Nuestra vida. Entonces, ¿qué? Inmediatamente hizo nuestro sistema de alarma acción y comenzó la ansiedad por sí misma a estar en defensa de lo que estaba sucediendo. ¿Qué sentíamos? Reacciones físicas, bueno, quizás una opresión en el pecho, taquicardia, sudoración, no sé, ganas de vomitar, ir al baño, ¿de acuerdo? Incapacidad para concentrarme, me adelantaba al futuro de una forma negativa. Bueno, nosotros desarrollamos en el lugar donde estábamos hasta formas para, si se metían a casa, ¿qué poder hacer? Y yo sugerí el aljibe, ¿no? Era el lugar que yo vi más. Pero ya después a dar risa, ¿cómo no? El aljibe, ¿no? Métete, ¿no? El aljibe, ahí nos metemos, ¿no? Era una cuestión que puso en peligro nuestra vida. Y no solo la nuestra, sino de los que amábamos. No nos preocupaba, evidentemente nos preocupaba lo que nos sucediera a nosotros, pero a los padres, los hijos, ¿de acuerdo? Y a los que no
tenemos hijos, pues los hermanos y los sobrinos, todos nos preocupamos. Es decir, nos comenzamos a adelantar al futuro. ¿Y qué pensábamos en los escenarios catastróficos, en los más funestos, ¿no? ¿Qué iba a suceder? ¿Cómo podría suceder? Si se meten, si queman mi casa, porque todos es mío, y si es mi casa, y si llegan, y si hay balazos, y se meten aquí. Todos hicimos estrategias, ¿no? Al final del día, esas reacciones se suscitaron en todo. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió. Finalmente fueron quizás 1 o 2 días para la mayoría de nosotros, pues adentro de nuestras casas, ¿no? Viendo el refrigerador y a ver, que el huevo alcanzara para más, ¿no? Y que las tortillas alcanzaran para más. Los que tuvimos comida, porque otros no tuvieron comida. Me ha llegado consulta y me comienzan a conversar lo que sucedió con muchas personas y digo, ay, entonces yo no la pasé tan mal, yo la pasé encerrado y con alimento, pero unos no comían. Otros estaban en casas ajenas, ¿no? Y otros en lugares separados, ¿no? Otros les quitaron el carro y los bajaron y los dejaron ahí llorando, ¿no? No todos, a todos nos pasó igual, pero sí algo que sucedió que es común, es el impacto humano que se suscitó ante todos nosotros. Nunca había sucedido. Estrés postraumático, esa sensación de que... Bueno, ustedes escuchan motos... ¿Verdad que sí? Mendigas motos. Y la del mandadito. Ay, es la del mandadito, ¿no? Nos asustan mucho los ruidos de las motos. ¿Por qué? Porque eso se quedó. Nuestra mente inmediatamente capta los olores, incluso los sabores, los ruidos, los sonidos, todo lo que se suscitó cuando nuestra vida estuvo en peligro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a suceder mucho que las motos, los autos, el viento, los domingos a esa hora nos pueda llegar ansiedad. ¿Vale? Entonces, habrá que ver y verificar. ¿Y qué es lo que vamos a verificar a lo largo de esos días? Van a suscitarse personas que eso va a desencadenar ya el sistema de alarma que traían como ansiedad y probablemente son personas ansiosas con un perfil ansioso, pero esto los va a poner arriba y al límite. Entonces, hay que tratar esa parte. Esto va a ser un desencadenante de mucha ansiedad y o depresión, o juntas, porque muchas veces llegan con esta comorbilidad, ¿no? Entonces, hay que estar al pendiente. Son reacciones normales ante esto que fue anormal, no poder dormir, pensar y pensar y pensar y pensar. Rumiación es algo normal ante esto, va a suceder. Como una reacción ante esto, puede ser que existan también alteraciones no solo en el sueño, sino en la alimentación, que comencemos a comer más o menos. Eso también tiene que ver con esto que nos sucedió. Y por otro lado, puede existir que estemos en hipervigilancia alrededor de nosotros, de nuestra casa. No te salgas, no vayas, quédate. Esa hipervigilancia, el estar checando nuestro celular constantemente, también va a suceder. Muchos no van a querer hablar del asunto, otros vamos a querer hablar de más y de más y de más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de visualizar en nosotros? Yo sugiero, de verdad, siempre hablar ayuda muchísimo. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de comunicar, de decir lo que está sucediendo en nuestro interior, en nuestras emociones y en nuestro pensamiento, hace que tengamos nosotros esta cuestión análoga con otro ser humano que finalmente dice, ah, caray, pues lo que te sucede a mí me pasa igual, o fíjate que también a mi comadre le pasa igualito, no puede dormir después de lo que pasó. Claro, porque ahí está, son reacciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar nuestra red de apoyo con los que amamos, generar nuestra red de apoyo como comunidad. Yo insistiré, esto que nos pasó nos da una gran oportunidad de ser mejores, nos da una gran oportunidad de salvar lo que tenemos que salvar. ¿Y saben qué es? El futuro de nosotros, porque probablemente lo que somos en este momento nos va a costar mucho trabajo. Lo entendemos de más, somos inteligentes, pero los que vienen detrás de nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Ahí es donde está la gran oportunidad. Y la gran oportunidad, en definitivo, es hacer comunidad, generar una red de apoyo hoy más que nunca. ¿Saben cómo? Desde lo más simple, desde saludarnos, desde decirnos buenos días,
de decirnos cómo estás. Desde ahí, con eso, siendo amables, ya estamos generando una comunidad. Más las acciones que tendríamos nosotros que hacer, ya saben, decirles a ustedes, pero desde elegir lo que consumimos, elegir lo que vemos, elegir lo que escuchamos, muy importante esto, elegir lo que consumimos, si está bien simple esto, ¿eh? Porque somos finalmente todo lo que consumimos. ¿Qué estábamos consumiendo? Échense ese clavadito. ¿Qué estábamos consumiendo de música? ¿Qué estamos consumiendo de literatura? ¿Qué estamos consumiendo de personas? ¿A quién idolatramos? Aguas, ahí está. Entonces, el impacto ante nosotros los adultos, pues bueno, lo podríamos manejar. Hablábamos ahorita, la importancia, porque, bueno, yo no soy especialista en niños, ¿no? Y me llegan, oye, ¿atiendes al niño? Generalmente no puedo, o sea, o lo atiendo cuando viene en el sistema de familia como parte, ¿no? Pero me cuesta a mí en lo particular el poder atender a los niños, ¿no? Pero hay muchos niños con mucho impacto. ¿Y sabes cuáles son los niños que más están impactados? Aquellos que sus familiares adultos estuvieron impactados. Porque al niño se le explica con claridad, sin dar detalles, lo que está sucediendo y lo va a entender. Pero el niño hace lectura de la amígdala del adulto. Y la niña hace lectura de la ansiedad del adulto. ¿Y qué creen? La ansiedad yo digo que es como la gripe, se pega, si te veo ansioso y te veo, ¡ay! Gritando. Pues el niño va a gritar y se va a quedar ansioso y se va a quedar con esa situación. Entonces, en definitivo, es muy importante tratar, y yo creo que sí es un tema muy bello que podríamos abordar en exclusivo con los niños, cómo hacer esto, pero lo más importante que nosotros como adultos trabajemos en esa integración de este estrés postraumático colectivo que todos planteamos y que tenemos, que lo tenemos que trabajar. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Ahí es donde entran las herramientas, ¿no? ¿Cómo lo tendríamos que trabajar? Miren, aquí va. Si me extiendo me dice. Sí. Porque luego me voy, hablo y sí, pero aquí es donde viene. Miren esta pequeña parábola. Imaginemos, y aquí yo veo un lapicito. Este vaso. Y este vaso yo le pongo agua simple. Ahí está. Y entonces, si a este vaso de agua simple yo le pongo un puño de sal, ¿qué pasa con la sal? Se deshace, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el agua que se deshizo la sal? Se vuelve salada. Pues, ¿qué creen? Eso es lo que nos pasó. La sal es ese estrés, ese acontecimiento. Y ese vaso de agua somos nosotros que en el momento se diluyó, pero ahí queda. Si se ve transformada el agua queda salada. Pero el problema es cómo nos vemos nosotros ante esta situación. Si nosotros nos vemos como un vaso de agua y un vaso de agua saladita, no da, ¿verdad? ¿Dónde está entonces? Imaginemos, yo me aviento a un manantial de agua. ¿Qué pasa con la sal? Se diluye de la misma manera. Pero ¿qué pasa con el manantial de agua? Ya no se percibe. No se percibe porque es más grande el agua que la propia sal. Mi pregunta es, ¿ustedes no son más grandes que lo que nos sucedió? ¿Extranjera no es más grande que lo que nos sucedió? ¿No somos más los que creemos en los valores, en el amor, en la familia, etcétera, etcétera? Yo creo que sí. Eso es definitivo. Entonces, no nos enfoquemos en esas. Enfocarnos desde este punto en ese manantial de agua que somos nosotros. Somos un manantial de amor, de valores, de dignidad, de certeza, de valentía, de fe, de esperanza, de solidaridad, de empatía. ¿Les suena todo eso? Sí, ¿verdad? Y resuena aquí. Fíjense lo importante de esto. Esa agua, ese manantial de agua que me gustaría que nosotros pudiéramos observar, que verdaderamente somos, se llama magnanimidad. Los seres humanos somos magnánimos. No somos una cosa ni somos pequeños. Desde nuestra magnanimidad habrá que reconocer que esto que nos pasó
Primero es humano, y si pasa es porque es humano, no nos está pasando nada que sea extraterrestre, este es humano. Y desgraciadamente es lo que nos tocó como sociedad actual y contemporánea. Es la verdad. Decía Fernanda, no vamos a hacer nada ante esto, no se puede hacer nada, y más a lo que ya pasó, pero sí de frente a lo que viene y cuál es la postura que yo tengo que tomar, desde su libertad. La magnanimidad es este valor extraordinario que une todos los valores del ser humano en uno solo. La magnanimidad es magno, grande, animus, alma grande, corazón grande, desde su corazón grande, desde la magnanimidad, desde lo que se parece al poder superior, magnanimidad grande, no de vernos pequeños ante esto. Miren, vamos a hacer un ejercicio bien sencillito. Volteen al lado de la persona que alcancen a ver, volteen y verle a los ojos. Vean a los ojos de esa persona. Ahí está. Gracias. ¿Ven lo que hay ahí? Magnanimidad. Es una persona, tiene una biografía de vida, tiene una fecha de nacimiento, una mamá, un papá, una historia, temores, desamores, angustias, miedos, pérdidas. Magnanimidad. Esa es la magnanimidad. Todos los valores en uno solo. Entonces, los invito a que esto que fue tan difícil y que vamos a ir adaptándonos poco a poco, que las reacciones las conocemos desde dónde viene, tenemos nosotros que forjarlo desde la magnanimidad. No nos limitemos, no limitemos al celular, no limitemos a lo que está al lado, vamos más allá de todo ello. Las reacciones y las emociones ahí están, tienen un sentido. Cerrando un poquito ante esto, sí me gustaría, insisto, verificar si estas reacciones persisten a lo largo de algunas semanas. Ya tenemos ahí algo por atender a nivel clínico. Si hay sueños persistentes alrededor de esto, ya hay algo ahí por atender a nivel clínico. Si su ansiedad esto la colocó y ustedes se encuentran en incapacidad y ya tienen rabietas o ganas de llorar o simplemente se quieren dormir, porque muchas veces la ansiedad también se representa en cansancio y mucho sueño, cuidado, hay algo ahí que tenemos nosotros que atender. Búsquenos, aquí estamos, somos todos los psicólogos que estamos en Exatlán, estamos capacitados todos para poder atender ante esta situación. Busquen y no dejen que esto persista, porque entonces al persistir esto se puede provocar este estrés postraumático en algo peor, Entonces tenemos que atendernos con amor. Coman sano, hagan ejercicio en la medida de lo posible y atiendan sus emociones. Otra cosa que yo siempre sugiero, escriban lo que sienten. En todo momento, escriban, es para ustedes. Ahí el pensamiento, en el momento que ustedes lo escriben, cobra vida, y en ese momento ustedes tienen un poder sobre sus emociones y sobre todo sobre lo que ustedes están pensando. Entonces, estas cuestiones tienen que ver con la violencia que se está suscitando en nuestro entorno. Nuestro entorno, básicamente, pues nos hemos convertido todos aportamos de alguna manera en una sociedad egoica, en una sociedad de sobrevivencia, de frialdad, de muchos espejismos, de mucho yo, y obviamente desde el ego surge un miedo espantoso al ser. Estamos tan concentrados en el miedo que básicamente lo que hacemos es desarmarnos constantemente. Los invito al amor, el amor como acción, el amor como constructo. Yo no hablo del amor romántico, que también es válido, pero hablo desde el amor certero que nos hace humanos, que nos hace magnánimos y que nos hace ser lo que generalmente somos como familia. Buscamos siempre lo mejor para todos. Y Exatlán es una gran familia. Tenemos nosotros que trabajar. La violencia no nos puede ganar. La violencia intenta ser la comunidad puede sembrar sentido, y donde hay sentido, recuerden, hay esperanza. Entonces, desde la magnanimidad, desde su corazón y desde la esperanza. Gracias.
Hola, buenas tardes. Yo les voy a platicar un poquito, retomando lo que decía Gerardo sobre cómo se experimenta el miedo, cómo lo experimentamos en ese momento. Yo les voy a hablar un poquito de lo que queda después. ¿Qué va pasando después? Ya que pasó este evento el 22 de febrero, nos quedamos con muchos síntomas, nos quedamos con unas sensaciones. ¿Cuáles son los síntomas frecuentes? Lo vamos a poner de dos maneras. En el aspecto individual, yo creo que más de uno lo ha experimentado, ¿no? Recuerdos, estamos pensando en lo que pasó, en lo que quemaron, en lo que vimos, en lo que escuchamos. También hay como esta sensación como de irritabilidad, desconfianza, querer hablar. O sea, yo me di cuenta muchísimo que las personas querían hablar y hablar y hablar de lo que cada uno presenció. O sea, todos queríamos compartir de alguna forma lo que nos tocó experimentar, lo que nos tocó vivir, cómo fue que lo vivimos, cómo fue que nos resguardamos. Tuvieron ataques de pánico, hay quienes soñaban con aspectos de lo que habían presenciado, fácilmente se sobresaltaban. Todo esto no se quita de un día para otro y es justamente por lo que mis compañeros han dicho, ¿no? Nuestro cerebro tiene una forma de registrar la información y el cerebro en ningún momento trata de perjudicarnos, trata de protegernos, pero muchas veces no identifica lo que es real y lo que no es real. De hecho, la mayoría de las veces. Colectivamente también había una serie de síntomas porque todos estábamos con esa desconfianza y si el de a un lado cierra, yo también cierro y si no sale, yo no salgo. Y entonces, si todo el mundo se está metiendo a sus casas temprano, yo también lo voy a hacer. O sea, hay una serie de síntomas colectivos que también se presenciaron. Así también como las noticias que de repente alguien interpretaba algo y aseguraba que eso iba a pasar. Entonces, oye, vi una moto y entonces seguramente ya era algo que se esparcía súper rápido y venía otra vez el miedo y venía otra vez la sensación de que iba a volver a pasar. El domingo pasado, por ejemplo, se sentía todavía ese temor, como que, híjole, otra vez va a pasar, se están poniendo de acuerdo, es que yo ya vi a los de las motos y la gente empieza, basándose en este miedo que experimentó, a tratar de crear una forma de sobrellevar nuevamente la situación, ¿no? Entonces hay una ansiedad colectiva también, no es algo individual, y esto se va alimentando de forma individual y colectiva. Yo lo siento, lo transmito, los demás lo sienten, me lo remarcan y es algo que va como en estos dos sentidos, ¿no? Por eso es bien importante poder identificar qué sí es real y qué no es real. Y sobre todo hay que entender que estas respuestas que tuvimos, estas respuestas que estamos teniendo todavía, son reacciones normales ante eventos anormales. En Etzatlán no pasaba esto. O sea, Etzatlán es tranquilo, es un lugar bonito, la gente se conoce, generalmente es lo que se transmite. Y ahora ya, ¿qué onda? O sea, ¿qué somos ahora, no? Viene esta pregunta como, entonces no puedo confiar, entonces, ¿qué pasó? O sea, nadie salió, nadie dijo nada, la sensación de soledad, la sensación de vacío, de que no estamos cuidados, o sea, fueron muchas cosas las que dispararon los pensamientos y el miedo que en ese momento percibimos y vivimos. Entonces aquí viene lo importante y es donde vamos a empezar a darle la vuelta a las cosas, vamos a empezar a diferenciar lo que es el miedo real de lo que es el miedo anticipado. El miedo real es, hay algo que me puede hacer daño en este momento, lo voy a poner un poquito más gráfico, hay un león aquí enfrente parado de mí y yo tengo que correr o quedarme quieta, pero el miedo está ahí y lo estoy viendo, ¿no? Entonces, cuando el miedo es anticipado, viene esta parte de, yo lo estoy pensando, puede pasar, ya pasó una moto, ya escuché, ya se escuchó que algo tronó allá, entonces ese es el miedo anticipado, no hay algo real, no está el león ahí, pero yo lo estoy imaginando. Y como les decía, el cerebro no tiene esta capacidad de interpretar o de decidir claramente si eso que yo estoy pensando es real o no es real. O sea, de hecho, la ansiedad, todos los trastornos de ansiedad parten justamente de este principio, donde el cerebro no es capaz de identificar, y ahí es donde nosotros entramos a regularnos, a
a bajar un poquito esos niveles de ansiedad y empezar como a respirar y a decir, a ver, esto no está pasando, esto sí pasó, sí fue algo que me afectó, pero en este momento el león no está enfrente de mí. El miedo imaginario, que es justo lo que les decía, afecta exactamente igual que el real. Y aquí hay un dato que a mí me gusta mucho poner sobre la mesa. En Pensilvania se hizo un estudio con personas que tenían trastornos de ansiedad y que habían estado frente a miedos muy intensos. Y después de estar trabajando con estas personas, quienes realizaron el estudio, los que son parte de esta universidad, se dieron cuenta que el 91.4% de las cosas que imaginamos o que nos generan ansiedad no suceden. El 91.4%. O sea, estamos hablando de un porcentaje altísimo. Esto, o sea, si lo ponemos al revés, estamos hablando de que el 8.6, ¿sí? 8.6 es únicamente lo que va a pasar. O sea, el sistema de alarma de nuestro cuerpo hace su función y tenemos que estar preparados, pero no tenemos que condicionar todo lo que hacemos con esto, o sea, como si fuera realmente algo que va a suceder. ¿Qué pasa con la amígdala? Hemos hablado ya de la amígdala, Gerardo, Lupita, y yo les voy a explicar qué pasa con la amígdala. La amígdala es una como almendrita que tenemos aquí en la parte de atrás del cerebro que libera hormonas, libera noradrenalina, libera adrenalina, aumenta el ritmo cardíaco y eleva el cortisol. Dicho en otras palabras, nos prepara para actuar. O sea, todo nuestro organismo se prepara para poder reaccionar, para poder tener una postura, para poder ponernos a salvo. Cuando pasan situaciones que están únicamente en nuestra mente, cuando imaginamos cosas, se activa el mismo sistema. O sea, no importa si es real o no, se activa el mismo sistema y por eso es tan importante que aprendamos a regularnos, que aprendamos a identificar lo que sí está pasando y lo que no está pasando, a confirmar noticias, a no propagar rumores, a no compartir noticias falsas. Todo esto nos ayuda como comunidad a cuidarnos emocionalmente. En conclusión, nuestro cerebro no distingue entre el peligro real y el imaginario, por eso cada miedo se siente con la misma intensidad, activando en nosotros respuestas físicas y emocionales poderosas. Al comprender esto, podemos empezar a reconocer nuestros miedos, validarnos y desde ahí construir seguridad y calma. Gracias. Bueno, dale, Gerardo. ¿Le doy una vez? Dale, sí. Bueno, sí, buscando un poquito, reafirmando y haciendo un pequeño cierre, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro existe esto, todo es real, todo lo que sucede en nuestro cerebro es real, pero no verdadero. Tenemos nosotros que tener esta capacidad de reconocer real y verdadero. Es sencillo. A ver, no piensen en un elefante. Ya estuvo en su mente. ¿Es real? Sí, es real. ¿Verdadero? No está. ¿Cuál elefante? Entonces tenemos que tener esta capacidad de reconocer que exista esto, real y verdadero. Tener esa capacidad. Bueno, a mí me gustaría hacer una pequeña dinámica muy sencilla. Ahí donde ustedes están, me gustaría que pusieran su mano derecha sobre su mano izquierda. La mano derecha sobre su mano izquierda, relajadita, la mano, si la quieren poner así en sus piernas, pero es importante que ustedes sientan con su mano izquierda su mano derecha. Y por favor, tengan confianza. Sus ojos, por favor. Y ahí donde están, simplemente sientan el calor de su mano derecha en su mano izquierda. Y ahí están ustedes sintiéndose. Ahora, con su mano derecha, muevan ligeramente su mano izquierda y derecha moviéndose, sintiendo fricción. Eso es. Ahí no solamente se están sintiendo, eso es real y momento. Ahí están. Ahora, respiren profundo y expiren.
Nuevamente respire y expire. Y colóquese simplemente, sin juicio, en sentir el viento y los sonidos que pasan y mueven. Sin hacer juicio de dónde vienen o qué son. Simplemente estar. Y desde ahí comencemos a respirar. Lo que son, lo que es su familia, lo que es Exatlán, lo que es su comunidad. Y piensen en todas esas cosas bellas que han sucedido en su entorno, y los recuerdos bellos, significativos que han sucedido en su entorno como Exatlán. Y piensen en su familia. ¿Dónde vive su familia? Y agradezcan la presencia de su familia. Agradezcan la presencia del amor. Y a su manita, tranquilo corazón, tranquilo corazón, todo estará mejor y depende de mí, porque hay amor a mi familia y a mi comunidad. Respiro. Y simplemente abren sus ojos. Esto no puede ser más grande que su familia. Puede ser más que su comunidad. Sí, difícil, catastrófico, fatal. Hay muchos adjetivos que pudiéramos decir, pero tenemos que continuar y continuando siendo mejor. Los invito a eso, porque su familia, la mía, merecen este lugar y tenemos que defenderlo a través del amor. De nuestros actos de todos los días, desde el más simple, desde saludar, desde respetarnos, desde cuidarnos, desde protegernos. Ustedes saben, yo no les tengo que decir lo que tienen que hacer. Ustedes saben cuáles son. Hay que regresar a nuestro centro de comunidad. Sabemos que tenemos que dejar de hacer cosas. La pregunta sería, ¿cuáles cosas dejarían de ustedes hacer para que Exatlán sea mejor? Ahí hay respuestas. Y otra pregunta, ¿qué cosas quieren hacer para que su comunidad, su familia esté mejor? Ahí hay respuestas. Muchas gracias. Y bueno, tenemos todavía tiempo, gracias a los tres. Tenemos tiempo, yo creo, de sí pensar un poco en lo que dice Gerardo y ahora sí es el momento de escucharnos, ¿no? ¿Qué sigue? Realmente, ¿qué quieren que siga? ¿Quién después de sentir todo después del 22 sintió muchísima rabia? Levanten la mano, ¿quién sintió rabia? Pues claro, ¿ah? Y es súper natural también. ¿Y por qué llegó la rabia? ¿Por qué llegó la rabia? Porque fue injusto. Porque lo que pasó fue injusto. Entonces, siempre que esté el juicio de injusticia, siempre que yo digo, eso no es justo, llega la rabia. Y entonces, creo que si hoy nos vuelve a pasar, estaríamos parados diferentes todos. Todos estaríamos parados en otro lugar. No sé qué haríamos diferente, pero eso sí yo creo que podríamos realmente pensarlo, ¿no? Pero nomás que entendamos por qué estuvimos tan enojados, por qué ahorita seguimos pues muy enojados, muy enojados y también tristes. Entonces
existe una gran diferencia entre el enojo y la tristeza y a veces nos confundimos mucho, ¿no? En mi caso yo tengo muy puesta la máscara de la rabia cuando a veces siento tristeza, pero lo que me ayuda muchísimo a identificar es que en la rabia quiero confrontar y quiero hacer justicia y quiero venganza, es natural lo que yo siento, ¿ok? Algo que me encanta es que somos 100% inocentes de lo que sentimos, pero 100% responsables de lo que hacemos con lo que sentimos. Entonces, es súper natural. Y el estado de ánimo, aquí hablaron mucho no dijeron estado de ánimo, bueno, del trauma colectivo, usamos mucho la palabra colectivo, pero el estado de ánimo es colectivo. Y ahorita Etzatlán vibra bien diferente a como vibra Agualulco, a como está San Marcos, porque pasó diferente. Pero entonces, así también colectivamente podemos salir de ese estado de ánimo. O sea, el primer paso para salir de cualquier estado de ánimo es darnos cuenta en dónde estamos. Entonces, ya pasamos por el miedo, quizás pasamos un poquito por la petrificación, quizás nos paralizamos en ese momento, muchos ya transitamos la rabia y muchos quizás entre rabia y tristeza, ¿no? Quienes padecieron alguna pérdida, ya sea material o humana, pero es una pérdida, entonces de igual forma. Entonces ya dijimos que posibilidad de pérdida entra el miedo, me pisan los talones de la justicia, entra la rabia. Y cuando pierdo algo que para mí es valioso, aunque sea para un niño que pierde un muñeco que era muy valioso, pero cuando pierde, así lo que decía Gerardo, es real, o sea, es real, esa pérdida es real, llega la tristeza. Y creo que como comunidad, pues perdimos la confianza y perdimos muchas otras cosas, además de no sé cuántos vehículos y esto y aquello, pero entonces estamos más o menos transitando en eso ahorita como comunidad. Entonces nos encantaría pues poderlos escuchar y ver qué hacemos después de esto, ¿no? O sea, creo que de primera instancia era como reunirnos y que nos sepamos todos, a todos de una u otra forma, pero estamos pasando por exactamente lo mismo y todos en algún momento vamos a tocar las mismas fibras, pero eso era justo lo que queríamos aquí. Entonces, micrófono abierto, no sé quién quiera decir algo, en qué anda rondando y qué es lo que realmente necesitamos, ahorita necesitan ustedes como persona, como familia. Platicaba también con Carmen, creo que es buenísimo momento, y lo dijo Gerardo, de ver qué vamos a hacer. Creo que podemos agarrarnos, por lo menos con los niños, me decía Carmen, es momento delicioso para en serio replantearnos y que los niños, no sé sus hijos o sus niños cercanos, pero por lo menos los míos, ahorita sí están hipervigilantes. Rompió su transparencia esto que pasó, lo que siempre que estaban en el parque o en donde fuera, en el food o donde fuera, daba igual quién estaba, pero no se daban cuenta de muchas cosas. Y ahorita, pues sí se dan cuenta y están pendientes y están viendo, y está el de la moto y está el vestido así y está el no. Entonces, ¿qué pasó? Pues se rompió su transparencia, también hubo un quiebre para ellos. Entonces, creo que como padres de familia, como adultos, pues somos los adultos de la comunidad, podemos hacer mucho, ¿no? Porque pues impresionante, pues, es impresionante ver como país cómo estamos, que ahorita platicábamos, Gerardo, decíamos, ay no, pensamos que iba a ser un narcobloqueo normal. Oigan, normal, o sea, ya no estamos bien, me expresaron que iba a ser normal, iba a ser un narcobloqueo normal. O sea, ya nuestro grado, nuestra tolerancia a la violencia, ya estamos. No es normal, perdón, pero no es normal, o sea, normalizar un narcobloqueo, híjole, qué triste.
¿Qué ibas a decir, Gerardo? Dale. Es importantísimo esta parte. Miren, si lo ponemos nosotros desde las etapas del duelo, en primera instancia, cuando sucedió esto, estuvimos en una etapa de shock, ¿no? De no podemos creer esto. Posteriormente nos vamos a enojar. Posteriormente, si lo vemos desde la clásica, etapas del duelo, vamos a entrar en la negociación. En esta etapa de negociación entra algo muy importante, que es la desconfianza. Comenzamos, y todos tenemos desconfianza, en el de al lado, en los vecinos, el de las motos, el de los encapuchados, en las instituciones, en el gobierno. Tenemos desconfianza. Y creo que ahí es donde está la gran oportunidad por trabajar, en regresar a la confianza de uno para poderla provocar en nuestro entorno. Y ese es un punto, creo que es clave, desde mi punto de vista es clave, porque sería una acción verdadera para poder entonces nosotros ir ajustándonos a esta realidad. Y por supuesto, siempre planteamos desde el aspecto de adaptación, tendremos que buscar una adaptación creativa y no neurótica a esto. Porque la adaptación neurótica es, me arrepecho, no salgo, dejo a los niños, no vayan para allá, no vayan al fútbol, no los voy a llevar. Y ahí sería neurótico, porque nos volvemos entonces una sociedad neurótica. Tenemos que regresar a esa confianza con una adaptación creativa. Y ser creativos es utilizar todos los recursos, sobre todo de valores que tenemos, porque todos los tenemos, para poder generar esa adaptación creativa. Y esa es mi sugerencia, y perdón, pero es que luego me pican y quiero decirlo, disculpen. Pues por eso es una charla, sí. Por eso hay 4 micrófonos. Y de verdad, no sé si alguien quiera compartir algo, decir algo, dudas. Dale. Yo tengo un montón de inquietudes. Dale. O sea, con toda esta situación son así todas las emociones encontradas, ¿no? Entonces un montón de inquietudes, pero entre ellas, bueno, como ustedes hablan de que el tema terapéutico en un momento tiene que encontrar una red de apoyo, Sí. justo yo quiero encontrar eso en mi sociedad, o sea, una red de apoyo. Si ya no podemos confiar en las autoridades, por ejemplo, ¿en quién sí voy a confiar? No puedo quedarme así nada más, solo, individual. ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a esconder en mi aljibe, por ejemplo. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, como ver esos espacios, encontrar esas redes de apoyos. Ahora con la experiencia esta, ver a mis vecinos afuera, para mí era, wow, ya están mis vecinos allá afuera. O sea, el hecho de que estuvieran los vecinos sin salir, todos encerrados, era como, ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde están mis vecinos? ¿Por qué no estamos aquí? A lo mejor diciendo, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿En qué te puedo apoyar? O ¿qué hacemos si pasa la moto por aquí? O si te prenden a ti un carro, yo tengo un tanque de agua guardado, no sé, o sea, ¿cómo crear esa red de apoyo? No dependiendo de algo más, sino nosotros como comunidad, como iguales estamos viviendo lo mismo, ¿cómo formamos nuestra red de apoyo? Para mí eso es como algo que quisiera, o que es una inquietud, pues, que está ahí. Sí, voy a contestar yo, igual si alguien quiere agregar algo después. Yo creo que la pregunta no es dónde voy a encontrar mi red de apoyo, sino cómo me voy a convertir yo en una red de apoyo. O sea, muchas veces buscamos que los demás nos den ese soporte, que los demás nos generen este sentido de pertenencia, pero hacemos muy poco. O sea, hacemos muy poco por generarlo. Entonces, yo creo que la invitación del día de hoy para todos es voltear la pregunta. O sea, ¿cómo voy a hacer yo esa red de apoyo? Le pregunto al vecino cómo está, soy amable, hago lo que me toca, transmito valores a mis hijos, les doy calma, estoy yo en calma. O sea, hay que dejar de pensar que la respuesta o la solución está en los demás, porque la solución está en nosotros, en lo que estamos haciendo, y entender que lo que estamos haciendo repercute en la comunidad. Si yo le doy seguridad a las 3 personas con las que yo convivo, ellas probablemente le van a dar seguridad a otras 3 personas, y esto se va volviendo como una cadena. Y tu comunidad justamente la vas a encontrar ahí, en donde tú pudiste hacer comunidad. No sé si más o menos te queda claro o... ¿Sí? Pero también hay que... ibas a decir, dale. Sí, yo iba a decir, precisamente, tiene que ver con nosotros, es en nuestro interior, pensamos que es hacia allá y no es hacia acá.
es hacia con nosotros, ¿no? Sin embargo, recordemos que hay un término que es humanidad compartida. Todos sentimos y todos compartimos nuestro entorno, nuestra vida. Entonces sí es bien importante desde mi punto de vista también generar entre nosotros clubs, verificar comunidad, en los cuales estemos nosotros integrando factores desde el deporte, desde la cultura, desde la fe, desde la recreación. Esto que estamos haciendo hoy es crear comunidad, estar aquí reunidos con las mismas características, buscando respuestas, tratando de avanzar, recuperando Etzatlán. Eso es crear comunidad y creo que podemos verlo así. Ya empezamos. Sí, entonces si aquí hay inquietudes, formémoslas. Todos estamos puestos y dispuestos. Y aquí este espacio, por ejemplo, que siempre ha estado tan latente, haciendo comunidad desde un modo amoroso, desde un modo creativo, es una realidad. ¿Cuántos años tiene esta institución, no? Y que podamos forjar más instituciones. A mí se me ocurre, y me invento algo así rápido, a ver, por los niños, ¿por qué no hacemos un club infantil en apoyo emocional a niños, no? Por ejemplo, ya estamos generando ahí un espacio, sí, y lo podemos ir buscando, que sea el adulto mayor, que sea jóvenes, no lo sé, sí, podemos generar esto, y creo que lo podemos hacer. Yo te recuerdo a ti en algún momento dado, dando clases de salsa, ¿no? Que las noches estas cubanas, hay que regresar a las noches cubanas, hay que regresar a esto que puede forjar, desde lo que cada uno de nosotros podamos hacer, poder integrar algo, ¿no? Yo los invito desde ya, quiero hacer el club de mate, ¿de acuerdo? Voy a hacer el club de mate y quiero que se unan todos a un día a la semana a tomar mate, o tomar té, o tomar café y conversar. No, de mate no. Oye, de matemáticas, no, y quédate. Yo, y menos en las matemáticas. No, club del mate, de té. Sí, entonces forjar a partir de ahí una comunidad distinta, ¿no? Yo ya los invito, el que se quiera unir al club de mate, ya lo ponemos y podemos hacer. Podemos poner el día, el martes, miércoles, el día que ustedes digan, ¿no? Y comenzamos la próxima semana en nuestro club de mate. Ya está, ¿va? Ok, algo que me gustaría agregar con respecto a lo que han hablado mis compañeros es lo siguiente, tratando de abonar un poco a la inquietud. Creo que tenemos que partir desde nosotros mismos, primero identificando pues cómo estamos a nivel emocional después de esta experiencia y detectando principalmente detonantes que pueden ponerme o seguirme manteniendo en ese sistema de alerta. Porque, por ejemplo, si yo le presto mucha atención a estos estímulos, situaciones que me siguen manteniendo hipervigilante con ese suceso, lo que voy a lograr es que el miedo se intensifique y entonces que estas broncas de salir, de regresar a mi vida cotidiana que tenía antes de todo esto que sucedió, me va a costar muchísimo trabajo. Entonces algo curioso pasa en el ser humano y es que somos adaptativos, así como estamos acostumbrados a salir y hacer nuestras actividades sin ningún problema. Ahora con lo que sucedió aprendimos a que entonces tenemos que cuidarnos, que tenemos que a lo mejor no confiar, meternos rápido a casa y no estar por las noches o qué sé yo. Y si ponemos mucha atención en qué cosas me hacen mantener ese miedo, vamos a empezar a trabajar y gestionar para regresar poco a poco a la normalidad. Porque de otra manera, pues ese miedo va a seguir en mí y entonces la forma en la que voy a percibir mi entorno no va a cambiar y entonces yo lo voy a ver amenazante y va a interrumpir de manera muy drástica mi funcionamiento y mi estabilidad emocional. Entonces yo los invito a que identifiquen cuáles son aquellos activadores, qué cosas me están activando este malestar, este miedo, para empezar, como lo comentaba mi compañera Maribel, identificar, bueno, qué sí está pasando, que tengo que seguir teniendo cuidado y qué cosas a lo mejor son estas ideas, recuerdos que hacen que me active, pero que pues no está sucediendo, para marcar una diferencia en el cómo estamos procesando este proceso nuevo de adaptación a la realidad otra vez. Y también creo que abonando un poco sí, todo eso de si está en mí, todo eso, pero tener también muchísima claridad qué necesitas tú
para sentirte segura. Entonces, si tú necesitas del vecino que entonces saber hacer pedidos, ¿no? Así de, oye vecino, no sé cómo se llama ese vecino, oye vecino, me siento así, me sentiría muy segura si me echas la mano en esto. Y también eso, o sea, como tener muchísima claridad con acciones súper pequeñitas de, oye mamá, necesito esto de ti, necesito a tu marido, o sea, pero saber hacer pedidos, nomás tener bien claro qué es lo que a ti te daría paz en este momento, porque a todos nos daría paz cosas diferentes. Entonces, nomás identificar qué te daría paz, a quién se lo tienes que pedir y hacer ese pedido. A ver, la realidad es que, bueno, ya, no, o sea, es complicado todo este tema, ¿no? A nivel federal, a nivel todo está complicado, pero sí podemos, ¿cómo? Sí, pero tenemos que aprender a navegar en esto porque nos está tocando vivir esto lamentablemente, pero sí tener bien claro qué necesito en este instante para sentirme un poquito más en paz, pero en acciones y con personas. O sea, tú ponle nombre y haz los pedidos, porque pues sí, está a lo mejor fácil, es no, pues está en ti, sí, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo me lo como? O, ¿sabes? Entonces, si lo convertimos en acciones, en paso 1, 2 y 3, es, necesito esto de ti, esto de ti, esto de ti, de tus hijos que me obedezcan, o sea, no lo sé, pero darte cuenta, ¿vale? Gracias. Carmen. No, sí, para que te oiga. Sí, pensé que había unas personas. Buenas tardes. No sé si hable barbaridades, pero sí creo dirigirme a ustedes y creo que hay un factor común para todos, ¿sí? No vamos a entrar en política, no vamos a entrar en nada, absolutamente. Es un sentimiento y un sentimiento que se expresó a través de las redes y se sigue manifestando, ¿no? Es una expresión, estamos solos, ¿sí? Esa fue la expresión y eso, más que nada, es el sentimiento, yo pienso ahorita. Creo que por aquí iba la intención de decir, ¿a dónde me dirijo? ¿Con quién voy? ¿Con quién me apoyo? Más que nada, yo pienso que ese era el sentimiento. Cuando Gerardo dijiste, ¿qué les parece? El próximo viernes nos reunimos al té. Sí. Yo pienso que más que nada es ese, ¿dónde me refugio? ¿Con quién lo hago? Yo ahorita que los veía y decía, si ahorita pasaran por aquí las motos, yo pienso que todos nos sentiríamos muy fuertes. Aquí estamos protegidos, aquí estamos fuertes, aquí ellos nos están protegiendo y nos están diciendo qué vamos a hacer y ahorita nos podemos enfrentar y ahorita no nos van a hacer nada. Estamos todos juntos, ¿sí? Pero porque ustedes nos están dando una seguridad. Y yo pienso que ahorita, para poderle dar a nuestros niños esa seguridad, primero necesitamos sentirnos seguros nosotros. Y yo pienso que hay un sentimiento muy generalizado, que es, ¿quién me va a proteger en Etzatlán? Me siento solo. Y si pasa, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a esconder? Ya tenemos la respuesta de Gerardo, nos metemos a la fila. Ya no la dijo, ya no la dio la respuesta, ¿sí? Pero ahorita, como decía Fernanda, sabemos que es muy complejo, ¿verdad? Sabemos que es totalmente complejo. Pero ¿qué podemos hacer? Ahora sí, como comunidad, de aquí sale algo bueno. Podemos empezar a tejer una red de apoyo, no nada más para una ayuda psicológica. Ahorita podemos hacerlo. Conocemos personas que fueron afectadas, personas muy humildes, personas que lo perdieron todo. Podemos cooperarnos y decir, yo traje una pasta, yo traje un pan Bimbo, yo traje 1 kilo de arroz. Y podemos hacer esa red e ir a ayudar. No es esperar, como decía, ¿quién me va a proteger? Sino todos. ¿Cómo nos podemos apoyar? ¿Cómo nos podemos proteger? ¿Qué podemos hacer el uno por el otro? ¿Sí? Porque de los que están aquí, varios se quedaron sin trabajo. Y de los que están en Etzatlán, muchos se quedaron sin trabajo. ¿Qué podemos hacer? Entonces aquí nada más, yo pienso que la pregunta es ¿cómo sentirnos bien en comunidad?
Más que nada, ¿qué podemos hacer como comunidad para sentirnos más seguros? ¿Sí? Porque como decía Fernanda, la rabia ya nos pasó, ¿eh? No nos ha pasado, ¿verdad? Pero sí, creo que va por ahí el sentir de todos, es un factor común, un denominador común. Estoy solo, pero ¿qué hago para sentirme un poquito más seguro? Y esa seguridad en mí, poderla transmitir a mi familia. ¿Sí? No sé si por ahí vaya. ¿Alguien? ¿Algo más? Gracias, Carmen. No sé. Yo creo que estamos todos más o menos igual. Entonces, ándale, tío, di algo. ¿Qué se te ocurre? No, pues, nada más eso. Digo, no, hay muchas cosas que sí tenemos que ser cuidadosos ahorita en hablar, ¿no? Pero, pues sí tener identificado qué y quién me puede apoyar con qué, para sentirnos un poquito, pues, más cuidados. Guadalupe. Hola, buenas tardes a todos. Yo quiero, más que una pregunta, quiero hacer un comentario para todos. Y quisiera empezar pues desde el principio, ¿verdad? Vaya la redundancia. Aquí comentaba con mis compañeras lo siguiente. Yo creo que debemos de empezar desde dónde surge el problema. O sea, yo ya pasé por la tristeza, el miedo, porque donde me agarró pues sí tenía miedo, pero pues ya siendo consciente me da mucha tristeza. Realmente tengo mucha tristeza y siento que tengo un compromiso primeramente conmigo misma, como persona de una sociedad. Yo creo que no, hacemos mucho primeramente siendo conscientes de nuestras acciones y ya después no podemos cambiar el mundo, pero si cambiamos nosotros con nuestras acciones podemos contribuir mucho a mejorar la situación. Bien, ¿a qué va? Yo me siento triste realmente como sociedad. ¿Dónde estamos parados en la actualidad? Si se fijan, ya se especuló mucho de quién fue, quién lo hizo. Y yo me pregunto, ¿dónde estamos dejando a nuestros jóvenes? Porque acuérdense que la educación empieza en casa. ¿Qué estamos haciendo diferente a otras generaciones, a otras etapas donde no pasaba esto aquí en Etzatlán? Y más de otra cosa, yo creo que debemos empezar a trabajar desde nuestras trincheras. Primero, desde nuestra casa, con los valores, con los principios, posteriormente como profesionistas o desde el rol que nos toque en nuestra sociedad. Porque no vamos a poder cambiar a todo mundo. Pero por ejemplo, yo en el deporte, a pesar de que sí me siento con miedo, pero me siento más motivada. ¿A qué? A incitar a más jóvenes a que practiquen un deporte, porque ojo, una persona en un deporte, pues es un chavo menos en las motos. Ay, que no me escuchen, ¿verdad? Porque luego... Bueno, pero es una realidad, ¿sí o no? Claro, o sea, entonces empecemos desde lo básico, desde nuestra casa, desde cuidemos a nosotros primeramente como personas y ya después empecemos a realizar acciones, que esas pequeñas acciones se van a hacer grandes acciones, van a reflejar y vamos a empezar, porque ojo, somos muy buenos para decir, es que el gobierno, es que no me dan, es que no hicieron, es que yo merezco, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Como padres, como hijos, es bien importante concientizar y pues trabajar todos, y no solamente decirlo, realmente hay que hacerlo, porque en ocasiones decimos, no, es que sí vamos a hacer, pero en el camino nos perdemos, y es eso. Yo quiero hacer un llamado de atención a que cada uno desde nuestra trinchera, desde donde estemos, realicemos acciones buenas, y con eso, yo creo que con eso podemos trabajar, porque el ejemplo suma y enseña, porque si yo digo, yo voy a correr, pero pues no corro, pues ¿cómo, verdad?
Tenemos que predicar con el ejemplo y más a nuestros jóvenes. Insisto, trabajemos con los jóvenes desde nuestra casa y posteriormente como sociedad y como comunidad. ¿Verdad? Bueno, es todo. ¿Querías decir algo, Gerardo? No, en realidad miren, esta cuestión, todos lo sabemos, no podemos hablar con toda la claridad de las heces, porque pues entendemos perfectamente que esto es demasiado complejo, pero sí podemos hablar, insistiré, desde lo que nos toca y nos pertenece a cada uno de nosotros. Sí, hacer comunidad nos corresponde desde nuestra trinchera, sí, desde nuestra familia, desde nuestra profesión, pero también desde nuestro entorno, ¿no? ¿Qué podemos hacer con vecinos? Unirnos, verificar, quizás una conversación con los más cercanos, oye, ¿qué pasa? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿A qué estamos dispuestos? Mejorar. Insisto, de verdad, quizás voy a sonar extraño, pero ¿en qué momento dejamos de barrer? ¿En qué momento dejamos de apropiarnos de lo que nos pertenece? Piensen eso. ¿En qué momento dejamos, y una acción que dices, bueno, pero barrer implica una devoción y un respeto a tu entorno y a tu calle, y desde ahí ya estamos. ¿En qué momento dejamos de saludar? ¿En qué momento ya pues pasamos y nadie saluda? ¿En qué momento dejamos de decir gracias y por favor? Desde ahí regresar a eso, yo creo que por ahí ya estamos generando, ¿no? Y en lo que sigue, porque hay muchas acciones que todos podemos emprender. Entonces, me encantó, hagamos comunidad y sigamos haciendo esto. Yo estoy puesto, sigamos haciendo esto, estas charlas, hay muchos temas en todo, hay mucho para todo, y me encanta verlos, y me encanta que pregunten, y me encanta que asientan, y me encanta que digan, sí está ahí. Entonces, ¿verdad que no somos los malos? ¿Verdad que somos muchos? Y aquí es donde estamos. Yo creo que sí, hacer comunidad, y las ideas pues hay que echarlas a andar y generarlas desde lo que cada uno proponga y guste. Yo creo que todos podemos hacer algo, definitivo. Gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, como paso que se me ocurre en este momento, a todos les pedimos su teléfono cuando se inscribieron. Entonces, creo que podríamos sí empezar vamos a armar un grupo, si quieren, de todos los que estén aquí, y ya ahí sí cada quien en ese chat dice, cuentan conmigo para esto, y ya estar como, ya que sea ese grupo en el que cada quien diga para qué es bueno y qué es lo que necesita. Y me explico, simplemente estar para el otro. Y si alguien grita auxilio, dirección, por favor, o simplemente, o sea, yo creo que podemos empezar con eso, con sentirnos así cerca y bueno, habemos gente buena para muchas cosas, y que una de las bondades también que hablamos un poco de la rabia es que nos marca los límites, ¿no? Y marca un hasta aquí, y creo que estamos todos, yo creo que ahorita en esa postura y con toda la disposición de hacerlo diferente, ¿no? Entonces, creo que podríamos empezar con eso, con ese grupo, y decir, órale, cuentan conmigo, con mi resortera, qué sé yo. Pero saber, ¿no? Saber con quién, bueno, pues que en el psicólogo, con esto, bueno, pues no lo sé, yo vendo extintor, no, yo no, ¿ok? Pero alguien que vende extintores, no lo sé, pero creo que vale la pena hacer el grupo, comunicarnos, y sí, Carmen, lo dijiste, ¿no? Y ese es el sentimiento, sí creo que nos sentimos muy solos, pero no tenemos por qué cargar con ese, es que o sea, nos podemos sacudir y sí darnos cuenta, perdón, pero aquí hay más de 80 personas y pues no estamos solos, y de verdad que sí somos más los buenos. Entonces, pues aquí estamos. Entonces, muchas gracias. No sé si quieran agregar algo más. Ahí vamos a estar comunicando como
Si alguien tiene otro tema, otra inquietud o simplemente auxilio, tengo ataques de pánico, ya van a estar en el chat. Los psicólogos seguramente saldrán, no lo sé si aquí hay más psicólogos, pero que digan, soy psicólogo, no sé, pero que sepamos que aquí estamos, ¿no? Y sí, va a pasar, nervio, ataque, no ataque, o simplemente estoy muy enojada, necesito hablar, o necesito la convivencia del mate, pero pues podemos empezar a revertir un poco esta espiral en el que estamos sumergidos como México. La realidad es que no nomás es Etzatlán, creo que todo México estamos así y nos tocó, entonces creo que estamos en buen momento para hacerlo diferente. Entonces, que sepan que cuentan con nosotros en el apoyo emocional y cuentan con nosotros también como fundación en otro tipo de apoyo y como familia y como personal. Fernanda Covarrubias cuentan conmigo y pues aquí estamos, ¿vale? Muchas gracias. Y le queremos dar las gracias rapidísimo. Vamos a dar las gracias a Stream, a Francisco Romero, que se unió aquí, nos está grabando, se grabó toda la plática. La realidad es que muchas gracias, fue un gesto súper lindo. Creo que mucha gente no pudo venir presencial, pero estuvo en vivo todo este tiempo la plática. Entonces pues esperamos que haya llegado a más personas y que no nos sintamos tan solos, ¿vale? Gracias a todos. Muchas gracias y muy buenas tardes.